Bueno, esta es la guía de laboratorio que de alguna forma es un resumen de toda la primera parte de líneas de transmisión. Entonces, en base a este esquema, ¿sí? Vamos a repasar prácticamente casi todos los conceptos que hemos visto, pero haciendo fundamental atención en los voltajes incidentes y los voltajes reflejados, ¿sí? Y los valores que se presentan tanto en el lado del transmisor como en el lado de la carga o de la antena. Muy bien, este era nuestro esquema de referencia general, ¿sí? Tenía una cierta longitud L, y estas líneas pueden tener pérdidas o no pueden tener pérdidas. En este laboratorio justamente vamos a considerar a la línea con pérdidas y después vamos a considerar a la línea sin pérdidas. Y vamos a ver diferentes valores acá para analizar, ¿sí? Y entonces vamos a comparar las eficiencias en las diferentes posibilidades que se presentan. Bueno, entonces, hemos analizado esta parte y aquí hemos dicho hay un voltaje incidente aplicado a los bordes de la línea de transmisión o del lado 1. Entonces, cuando identificamos el voltaje del generador, tiene su impedancia del generador. Y si digamos esto tiene 2 voltios aquí, ¿sí? Cuando está en circuito abierto, cuando esto no está conectado, aquí son los 2 voltios. ¿Sí? Y si la línea está adaptada, entonces si este tiene una carga, digamos de 50 ohmios, y aquí también ponemos 50 ohmios, entonces aquí estamos en lado de adaptación, en ese caso. Y entonces el voltaje de 2 voltios no se va a aplicar en la línea, sino se va a aplicar solamente 1 voltio, porque los 2 voltios de acá, esta carga es igual a esta, entonces aquí sería 1 voltio el que se aplica, ¿sí? Entonces hay que identificar bien cuando estamos hablando en este lado. ¿Es en circuito abierto o es ya en conexión? Y después vamos a analizar en forma puntual este voltaje incidente. Se aplica este voltaje incidente y con una cierta velocidad se propaga, ¿sí? Esa es la velocidad de propagación, la velocidad de fase que hemos caracterizado, y después de cierto tiempo, de acuerdo a la longitud de la línea y la velocidad, ¿sí? ¿Sí? Va a llegar al lado de la antena, al lado 2. Y así hemos identificado el voltaje incidente, lado 1, voltaje incidente, lado 2. Cuando llega este voltaje acá, algo de la potencia consume la carga, ¿sí? Y algo vuelve. Decimos entonces que hay un voltaje que vuelve y ese voltaje lo hemos llamado voltaje reflejado lado 2, ¿sí? También hemos definido el parámetro entre este y este para saber cuánto vuelve, qué relación hay entre las dos variables, ¿sí? Para eso hemos definido el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, este parámetro. Coeficiente de reflexión de voltaje cuando Z es igual a 0 es aquí en la carga. Porque el coeficiente de reflexión en voltaje hemos visto ya que puede ser calculado en cualquier punto de la línea, ¿sí? A lo largo de la línea está el coeficiente de reflexión. El que nos sirve para identificarlo acá, este voltaje sería el coeficiente de reflexión en la carga, es con Z igual a 0, entonces nos conviene poner Z igual a 0 aquí. Según nos convenga, el Z igual a 0, la posición 0, lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí, ¿no? Cuando se pone aquí la posición 0, las distancias que tienen sentido físico son negativas. Avanzamos hacia allá. Muy bien. Además de ese parámetro en la carga, otro parámetro aquí, que se llama la relación de onda estacionaria, ¿sí? ¿Sí? Entonces puede haber también la relación de onda estacionaria para definir el grado de ondulación de la onda estacionaria. Aquí hay una onda estacionaria, ¿no ven? Mayores ondulaciones significa mayor desadaptación entre ZL y Z0. Cuando estos valores se van acercando, ¿sí? se están tratando de igualar, entonces hemos dicho que las ondulaciones de la onda estacionaria son cada vez
de menor amplitud entre el valor máximo y el mínimo. Cuando estos se igualan, ¿sí? Entonces la onda estacionaria ya no hace ninguna ondulación y teóricamente aquí es una línea recta. Eso se ve muy bien en el simulador. Muy bien. Entonces, aquí vamos a identificar, nosotros podemos calcular este voltaje antes que ingrese a la línea. Podemos calcular este voltaje en este momento antes que aparezca esta, ¿sí? Y eso sí se puede hacer porque ya tenemos definido todos nuestros valores. Muy bien. Entonces, se trata de eso en este laboratorio. Por eso, miren, este es un esquemita, acá ya está la línea, que ya tiene una determinada atenuación, está en Neper, ¿sí? Y tiene una determinada longitud, ¿ya? Entonces, aquí está la impedancia de carga, ¿sí? Y el dieléctrico es 1, ¿sí? Tengan cuidado, en el simulador, cuando se dice aire, el simulador no pone 1, pone 1.0005, ¿sí? Y cuando se quiere trabajar con 1, hay que ponerlo en 1, ¿sí? Porque no tiene 1, digamos, por defecto el simulador, ¿ya? Algunos sí se dieron cuenta de eso, otros lo manejaron sin tener esa precaución, ¿ya? El simulador hay que poner el valor 1, y cuando se pone el aire también lo pone, pero su permitividad no es 1, ¿no? Es aproximadamente 1. Muy bien, ¿eh? Entonces, aquí se pone ya esta impedancia de carga, acá están los 2 voltajes en circuito abierto, y aquí estamos diciendo que esta impedancia es igual a esta para que entonces el voltaje que esté acá, los 2 volts, va a quedar acá 1 voltio y aquí en otro voltio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Justamente lo que acabo de decir yo. El voltaje incidente aplicado a la línea, aquí, antes de que inicie la propagación hacia la carga. Y esto es un fasor, tiene módulo y ángulo, ¿no? La ecuación matemática de cualquier fasor a lo largo de la línea está dado por esta ecuación, ¿no? Voltaje de forma fasorial en cualquier posición de la línea. Entonces, aquí es en A, cuando este Z es igual a menos L, si aquí está el Z0, será así. Se puede calcular ese valor en ángulo y módulo. Este valor, este voltaje empieza a avanzar acá. Si hay atenuación, se atenúa. Y si no, llega acá también. Por eso se pide ahora el voltaje incidente también aquí en el lado 2. Este valor. Esos son otros valores que se piden. ¿Sí? Y antes que exista la reflexión. Si cuando este llega solo, entonces imagínense, aquí llegará con cierto módulo y un cierto ángulo. Después recién viene el voltaje reflejado, que vuelve para acá. Entonces, todas estas condiciones son antes de que empiece a propagarse. Y aquí, este voltaje antes de que aparezca este. Esos son estos 2 casos. Después se puede medir el coeficiente de reflexión en la carga, que lo da el simulador, se puede calcular también, ¿ya? ¿Ves? Y después recién se pide el voltaje R2. Voltaje reflejado en el lado 2. Y este voltaje reflejado en el lado 2 también, si la línea vamos a considerar con una atenuación, se va atenuando hasta llegar acá, y este es llamado voltaje reflejado en el lado 1. Hay que acordar que la atenuación es bidireccional, ¿no? Si este voltaje al llegar acá se atenúa 15 veces, este voltaje cuando llega acá también se atenúa 15 veces. ¿Está bien? Muy bien, entonces esas son las cositas que hay que ir encontrando. Y después también vamos a definir ahora otros parámetros, porque en última instancia aquí hay un voltaje que está ingresando, pero hay otro que está volviendo, en el caso que esto esté desadaptado. Y entonces, ¿cuál es la potencia total que aquí ingresa? ¿Sí? Entonces habrá que hacer la suma vectorial también de este con este. De la misma manera, ¿cuál es el voltaje aplicado acá? Este menos este, ¿ya? Eso es lo que se pide en estos puntos. Miren, acá está, ¿ves? El voltaje total aplicado al principio de la línea, aquí, de 1. ¿Ves? Y esa es la suma fasorial de estos dos. Y así. Y el voltaje total aplicado en la carga va a ser estos 2 voltajes. Este más este en forma fasorial. Este tiene módulo y ángulo, ¿ya? Entonces, con eso se van obteniendo todos los valores.
la impedancia de entrada vista acá, hay una fórmula, ¿sí? Porque también tenemos la impedancia de entrada en cualquier posición Z, también tenemos la ecuación. Y después viene la potencia promedio entregada a la carga. Esto está en las fórmulas, pero le estoy poniéndole las fórmulas para calcular la potencia promedio entregada acá en la carga, ¿sí? Y también la potencia promedio que entra acá, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir ver la eficiencia de la línea, ¿no? Porque aquí estamos poniendo cierta potencia, acá se va a perder, aquí va a llegar otra potencia. Entonces con esos dos valores vamos a poder definir la eficiencia de la línea. Para calcular la eficiencia de la línea también está esta fórmula, ¿eh? Acá le estoy poniéndole la fórmula para calcular la eficiencia y sería la potencia aquí en la carga, dividido de la potencia aquí en la entrada por 100, me va a dar el porcentaje. También se puede pedir la pérdida de retorno, ¿no? ¿Cuánto es? Esta fórmula también ya hemos visto en teoría, ¿eh? Entonces, de alguna forma, son todos los parámetros que se pueden ir identificando uno por uno, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando en fasores, ¿no? Yo puedo preguntar, por ejemplo, en un determinado laboratorio y en un determinado examen, pues, ¿cuánto es el voltaje instantáneo aquí a una cierta posición medida de acá? ¿Cuánto es? Va a ser el, el, el módulo y el ángulo de esta señal cuando llega acá, ¿sí? Más esta señal cuando llega acá. Entonces, este va a tener módulo y ángulo en esta posición. Es esta. Y este tiene módulo y ángulo en la misma posición. Si se suman los dos, eso me va a dar el valor acá en este punto para una cierta posición en un cierto instante de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Eso es entonces toda esta primera parte. Porque después en la pregunta 2 se repite el caso de la pregunta 1, pero ya se pondera con unas determinadas pérdidas y ya se cambia la carga, miren, se pone ZL, ¿sí? Siempre la ZL es así con unos 50 ohmios en estos dos casos, pero aquí se considera con pérdida y sin pérdida. Aquí se puede analizar, ¿sí?, esta línea en unas determinadas condiciones, la misma línea cuando tiene esta pérdida, la misma línea cuando no tiene pérdida, ¿sí? Y van a ver, ahí se puede ver con toda propiedad lo que significa trabajar en línea con pérdida y la línea sin pérdida, ¿no? Cuando en verdad, cuando la pérdida es muy poco, prácticamente estas dos casos dan lo mismo. Cuando la línea tiene poca pérdida. Pero cuando la línea tiene la pérdida es significativo, ¿ya? Muy bien, ahora esta es la cuestión de la pérdida. Y aquí es cuando se cambia la carga. Y entonces se ve la eficiencia. Muy bien, entonces, haciendo estos cálculos y haciéndolos de la pregunta 1, ¿sí?, se puede llenar esta tablita para analizar la eficiencia de la línea en el caso que trabaje con pérdidas y en el caso que trabaje sin pérdidas. ¿Bien? Acá está. ¿Está bien? Bueno, y aquí van a estar las diferentes eficiencias. Para calcular las eficiencias, acá está la fórmula, ¿sí? Estas serían las condiciones. Ahora, hay que tener cuidado cuando se dice, ya, este voltaje se atenúa acá, hay que tener cuidado cuando hablamos atenuación, cuando hablamos de tensiones o cuando hablamos de potencia, ¿ya? Entonces aquí, si es este voltaje, ¿cuántas veces se atenúa acá? Si tenemos esta pérdida, ¿ya? Esta pérdida en Éter se puede poner en dB y son 3 dB. Si hacen el cambio, ustedes lo ponen a dB, va a salir 3 dB. Entonces, que sí que este voltaje se atenúa 3 dB hasta llegar acá, ¿sí? Y en relación de voltaje, ¿qué significa eso? Que este voltaje es igual a 1 sobre raíz de 2. De este valor a este. Se equivale a los 3 dB, ¿no? Eso también lo pongo aquí yo en las fórmulas, acá abajo al final, ¿ya? Esos son para aclarar y aquí está, ¿ves?, los valores. Y también tengo la fórmula para calcular la potencia en la carga y la potencia incidente, ¿no? Esas son las fórmulas que ya hemos visto en teoría, pero bueno, aquí lo estoy repitiendo, ¿ya? Y para calcular el ángulo en los lugares se utiliza esta formulita, se puede poner
la distancia, ¿no? Aquí se puede poner, conviene poner la distancia en términos de lambda, ¿sí? Para que después se simplifique con este lambda, ¿no? Y facilite este cálculo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces, ahora, para que a mí me parece que es un laboratorio muy conceptual, entonces, cada uno va a hacer su trabajo individual, ¿bien? Y así vamos a trabajar. El grupo 1, ¿sí? Tiene la lista que me han dado y que está publicada, ¿no? El grupo 1 tiene 3 estudiantes, el primero de la lista, el segundo y el tercero. Entonces, si bien son del mismo grupo, cada uno tiene diferentes datos, miren. Aquí están las longitudes y aquí está la frecuencia de operación que necesito. ¿Está bien? Entonces, con estos valores, aquí ya el trabajo es individual, ¿ya? Así no tienen ningún, a pesar del mismo grupo, tienen diferentes valores, entonces cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿ya? Muy bien, aquí aclaro, ¿ve? El primero, el segundo y el tercero de la lista corresponde al listado de cada grupo, ¿sí? Muy bien, eso es todo y con esto hemos concluido la parte de líneas de transmisión, tanto en la teoría como en los laboratorios. Entonces, ya tendríamos toda esta documentación. Nos falta unas 2 clases más para terminar guía de onda y ya tenemos programado el primer parcial, ¿ya? Entonces, les voy a mandar también los solucionarios, a pesar que el auxiliar docente también ya tiene, son los mismos del semestre anterior, ¿ya? Entonces, eso quedamos, porque creo que ya teníamos programado nosotros el examen, para el 21 de octubre, ¿no? Es el primer parcial. Bueno, eso es todo, ¿sí? Hasta la próxima semana.